tenemos por acá el llamado Código de la Discordia. ¿Ya? Esta es una serie de Netflix que se estrenó en octubre, de hecho. Lleva ya un rato, estrenada el 7 de octubre. ¿Ok? Donde cuentan, basado en un caso real, el juicio que tiene Google con una empresa pequeña alemana que defiende haber inventado Google Earth y que Google los plagió. En esta serie te llevan hacia el juicio contándote toda la historia de manera temporal, cómo es que funcionó desde la creación, ¿no es cierto?, del startup alemán, que ya vamos para allá, y hasta el juicio, y qué es lo que opina Google y cuál finalmente es la resolución. Lo que más me gustó de esta serie es que solamente es de 4 capítulos. Entonces, muy estilo Chernobyl, te la ves de una, porque bueno, si te estáis viendo weas de 8 episodios de 4 episodios de 1 hora, está facilito. Aparte de que es del interés, y no sé si les pasa a ustedes, me gustaría leerlos en el chat. Por ejemplo, cuando estás leyendo un caso de investigación o te metes a ver este tipo de programas como ¿y qué pasó con esta persona que desapareció? Y realmente no quieres dejar de verlo o de leerlo porque quieres saber cómo termina. Incluso si te pudieses meter a internet, o en este caso a Google, y googlearlo y buscarlo y ver cuál fue la resolución del caso, porque de nuevo pasó hace más de 6 años. Pero la historia está muy bien contada, el arte, la fotografía que tiene la serie es preciosa, y una de las cosas que más destaco es la manera en la cual retratan la diferencia entre la era digital, la era de la internet en Alemania versus Estados Unidos, porque como ustedes saben, todo el mundo vive en un tiempo distinto, a pesar de que los avances tecnológicos puedan ser los mismos, no llegan al mismo tiempo a todas partes. Entonces, eso es algo a tomar en cuenta cuando ocurren este tipo de cosas, los inventos o qué tan avanzados estamos. Cuando nosotros hablamos de los chicos de los 90 y hablamos de Latinoamérica, son muy distintos los chicos de los 90 de Estados Unidos. Incluso cómo nos acercamos a la internet o cómo nos acercamos a la tecnología, las cosas que están a disposición de nosotros, disposición a nosotros en retail, por ejemplo. Entonces, hablemos acerca de la serie. La revolución de la internet en 1990. Después de la caída del muro de Berlín en Alemania, el gobierno tenía la obligación de financiar empresas que aportaran el crecimiento tecnológico del país. Ya esto, it's a thing. Porque resulta que, bueno, el lado derecho y el lado izquierdo del muro, había una parte que luego de la revolución todavía no surgía. No era un país, digamos, con demasiadas expectativas, a pesar de lo que nosotros conocemos hoy día como los alemanes. Pero había harto descontrol y harto joven entrepreneur, sin las herramientas para poder surgir. Y así es como nosotros conocemos a nuestros 2 personajes principales, que tienen una idea que ellos están convencidos que va a revolucionar el mundo. Y así empieza la historia, donde tú conoces a Artcom, que es este startup, una pyme, weón, así como nosotros lo conocemos, una pyme de informáticos fundada por artistas y hackers. Porque en ese minuto la única manera de poder hacer vida a través de la informática era hackeando o haciendo sitios web, ¿no es cierto? Entonces, bajo esta idea revolucionaria, se proponen hacer parte de la internet, porque entienden de que en la otra parte del mundo la internet es muy importante, la gente quiere conectar y acá no se está haciendo. Bueno, ahí conocemos a estos 2 genios ya con estas ideas, y que reúnen a un equipo de hackers y artistas para poder fundar esta idea y poder lanzarla, llamada TerraVision. Como les estaba diciendo, TerraVision es un proyecto que permitía ver el mapa de todo el mundo en tiempo real a través de los satélites. Sin embargo, como esta startup no tenían la posibilidad de adquirir la información legalmente, porque no tenían el apoyo de la NASA, ponte tú, tuvieron que recurrir a las herramientas que ellos tenían como hackers para poder obtener la data necesaria para poder lanzar este proyecto. ¿Ya? Los 4 capítulos se hacen suficientes. No se siente que lo están alargando ni que me faltó información, porque te cuentan lo necesario para poder enterarte de las bases de cada
como de la posición que pueda tener como la parte afectada. Porque a diferencia de la película que se hizo de Facebook, te lo cuentan a través del ganador, de Mark Zuckerberg. A pesar de que uno en algún minuto lo puede ver como un villano, finalmente Facebook hoy día es Facebook y te enteras de qué es lo que pasó por detrás. Acá tú te estás enterando de la parte de ese prisma, de esa visión de la cual nadie conoce realmente. Entonces toda la idea o toda la historia se te hace muy nueva. Y toda la información que te están dando es muy necesaria. Porque es una anécdota al final. Así como, weón, no me vaya a creer la weá que me pasó por estar al otro lado del mundo. Bueno, finalmente pudieron ser financiados por una empresa, porque en ese minuto en Alemania se le obligaba el gobierno estaba obligado a financiar como empresas pequeñas para poder seguir invirtiendo en el desarrollo del país, ¿no es cierto? Entonces esta empresa estaba buscando oportunidades para internacionalizarse y como estaba obligada por el gobierno les financió el proyecto de TerraVision. Para mí está bien que las bases sean reales. La verdad me llama atención cómo podían hacer para conectar los satélites dada la fecha. Eso es interesante y como que ese tipo de datos los mencionan, digamos, ya, quiero decir superficialmente, pero es que más allá, si supiéramos el detalle no aportarían tanto porque realmente tú lo que quieres es encontrar el camino hacia la resolución del caso. Y en el caso mismo, cómo los abogados tienen que defender esto, tienen que poder comunicarse a través del lenguaje de los programadores. Y lo difícil que es para un buffet de abogados hablarle, porque en Estados Unidos funciona todo a través de un jury, ¿no es cierto? Que son como estas personas que a través de la democracia tú tienes que convencer a gente común y corriente de que tú tienes la razón. ¿Cómo le explicas a un grupo de personas, amas de casa, un universitario, un profesor de colegio, que hay una manera, así como existe un código, ya esto es un algoritmo, el algoritmo es finalmente un mensaje que piensa para que la computadora entienda lo que tiene que hacer para cuando recibe instrucciones, y después de eso hablemos del sistema de coordenadas y hablemos de la data que necesitan ocupar y dónde la tienen que meter, y esta gente no está entendiendo nada, y viene Google y dice así como, puta, hermano, yo te explico, yo tuve una idea, tú tuviste otra, y yo tengo plata, la pude hacer, ¿y qué? Tú la tuviste antes. Pero entonces déjenme ir para allá, po. Déjenme ir para allá. Porque tal como dicen ahí en el chat, interesante porque se puede abrir nuevos arcos con casos similares. Exactamente. Entonces, TerraVision fue lanzada en 1994. En Alemania. ¿Ok? Las weas que estaban ocurriendo en Alemania para esta parte del mundo era como, ¿verdad? Recién salieron de la revolución y como que tienen que estar luchando por volver así como to catch up with the world. En cambio, la era digital y la tecnología en Occidente y en otras partes del mundo, sobre todo en Estados Unidos, estaban liderando el movimiento de la Internet. Recién se estaba conociendo la posibilidad de poder comprar a través de Internet. Y la gente está vuelta loca. Y ahí también tienes a otras empresas como Panasonic, Sony, que vienen con sus propias ideas revolucionarias, que en este minuto a nosotros no nos parecen como, oh, qué revolucionario, pero en ese minuto conectar 5 o 6 pantallas o 9 pantallas y que te dieran una sola pantalla grande era irreal, de la misma manera en la que nosotros en algún minuto vimos los conciertos de Miku y dijimos, estamos viviendo el futuro, ¿qué son estos hologramas? ¿Se entiende? Entonces, TerraVision, a través de la mano del startup, se empezó a ser conocido en el mundo. Y ahí es cuando nosotros llegamos al punto de inflexión donde padre Estados Unidos se mete. Los protagonistas conocen a un entrepreneur también, muy reconocido acá en Estados Unidos por ser un genio informático, que le presenta la posibilidad de hacer una colaboración y les dice así como, yo los voy a ayudar. Esto va a cambiar el mundo, es increíble y let's go. Se lanza TerraVision en el 1994.
empezamos a llamar la atención de distintas partes del mundo porque era revolucionario. Esto nunca se había logrado hacer porque el algoritmo ocupado era muy específico, que tenía unas características que podían hacer calzar o podían hacer, ¿cómo se dice cuando haces llenar? Cuando logras juntar mucha información en un lugar. Recopilar, recabar, acoplar, converger, compilar, eso es, condensar también. Encastrar, interesante ese. Reunir, compactar, perfecto, lo entendieron perfecto. Esa cantidad de información. Nadie antes había logrado hacerlo. Y tenías a esta empresa de hackers y artistas en Alemania que lo logró. Y viene este personaje, un gringo, y les dice, su idea es revolucionaria, onda, sigan así, que ustedes van a cambiar el mundo. Entonces, por supuesto, teniendo todas las expectativas de que su idea y su empresa podía surgir, en este intervalo entre que estaban buscando nuevos inversionistas, de que tenían que seguir reinventando TerraVision, Google el 2005 saca una beta o un prototipo de lo que sería Google Earth, de la mano de este personaje estadounidense. Por supuesto, Terracom. Y es que acá esto es lo que hace más realista la historia. Porque nosotros hoy día, yo creo que cualquiera de ustedes en el chat ve una situación parecida a esto y es como, esa wea es demanda al toque. ¿Qué chucha? Esto pasa, hay que pararlo, las empresas son malas y aquí voy a tener a todo el mundo de mi lado. Pero en ese minuto, tú estás buscando apoyo. Y si Google tiene parte de lo que era tu propiedad intelectual que no estaba patentada porque eran una empresa chica que le apuntó justo a una idea que no se había hecho antes, lo que tú buscarías como empresario es querer trabajar con Google. Así como, este es mi futuro. No sé qué opinan ustedes, pero son contraposiciones que hoy día, con la era de la información, después de haber aprendido de este tipo de cosas, uno entiende cómo funcionan las demandas, qué es lo que pasa con las empresas, de la manera en la que pierden, ¿no es cierto? Pero en ese minuto, tú buscas oportunidades. Estamos hablando de una empresa fundada por personas que no tenían futuro. Entonces viene Google y les dice, ¿saben qué? Yo no quiero pelear. No peleemos, porque tuvimos la misma idea al mismo tiempo, realmente como, por supuesto, muy burocráticos, como este tipo de cosas pasan, pero para que no peleemos, te compro la patente. Ellos sin patente, ¿no es cierto?, tienen que solucionar la idea, tienen que solucionar este problema, porque sí querían venderla bajo la condición de trabajar para ellos. Así como te paso la patente siempre y cuando yo sea la persona que te esté trabajando el programa. ¡Perfecto!, dice Google. ¿Cuánto cuesta tu patente? Y ellos dan una cifra humilde. Humilde, porque de nuevo, tú no sabes cuánto. En ese minuto ellos no sabían cuánto valía realmente la invención, lo que tenían enfrente, lo que habían creado. Para ellos era, y para el mundo, era algo que no existía. ¿Cuánto vale algo que no existía antes y hoy día no conocemos su potencial? Porque esa data no existe. Hoy día yo les puedo decir cuánto cobra, o ustedes pueden buscar cuánto cobra un youtuber por visita, o por 10 minutos, o por cada porcentaje de flujo, de clic, de post, por ejemplo. Esos son datos duros que hoy día nosotros conocemos. En ese minuto, para ellos, esa era una cifra inexistente. Pero lo mejor sería tirarse más para arriba. Pero ya, es muy distinto que tú digas, como, ya voy a cobrar entre 1.000 y 2.000 y voy a decir 3.000 para tirarme más para arriba. Pero si no sabéis si cobrar 1.000, 10.000 o 1.000.000 y tú decís, me voy a tirar más arriba, 1.100.000, 5 millones. ¿Qué es tirarme muy para arriba? Estoy vendiéndole a Google. ¿Qué significa eso? Yo he cometido ese error.
Y yo supuestamente conociendo cuánto vale el uso de mi imagen, cuánto vale uno de mis programas, etc. Y que me he tenido que enfrentar a un jefe diciendo, ¿cómo se te ocurre cobrar esa plata? ¿Estáis hueona? Y yo, cobré muy poco, era muy alto, me pasé pa'l pico, como dice Gunto. No entiendo, porque no sé. que alguien me explique. No. Entonces, muchas gracias, helada de avellana. ¿Cuánto pagas por saber dónde están las fuerzas armadas enemigas o los silios de misiles? Recuerden que Google también tiene un gran aporte para el ejército estadounidense. Y en ese minuto la proyección era que Google fuese la base de datos. Cosa que Google no lo era en ese minuto. Entonces, para esta startup es como, espérate, nosotros le acabamos de regalar el algoritmo con el cual Google está haciendo toda su empresa. Entonces, tenemos esta situación donde tenían que dar una cifra. Y ellos entregan una cifra humilde. Llega la propuesta a Google. Google toma esa cifra y le dice así como: tú me acabas de dar el piso de lo que cuesta tu idea. Y si tú me quieres demandar, va a costar 4 veces. Porque yo voy a seguir ocupándola. Porque la idea es mía. Y no hay cómo puedas demostrar que es tuya. Así que nosotros no te lo vamos a comprar. ¿Quieres demandarme? Este es tu piso. Nadie te va a defender. Y así empieza, ¿no es cierto?, esta travesía de... ¿Qué? Esta anécdota que es de una improbabilidad hacia otra. ¿Cómo es que me pasa esto? Y aquí... invitados, por supuesto, a darle una vuelta para las personas que les interese, quieran verla, darle una vuelta, digamos, como más psicológica de los fallos humanos, la confianza, la ingenuidad, el miedo, el cómo salir al mundo con una idea revolucionaria y no saber defenderla, por ejemplo. Y como lo más irónico de todo esto es que la frase de Google en ese entonces, su bajada creativa era "Don't do evil". Entonces era impensado. ¿Cómo le peleamos ahora? Más allá de lo que les pasó a ellos, la serie propone la cantidad de casos similares que existen. Que esto no es algo que les pasó a ellos nomás, y de que por eso la serie es como, oh, mira, qué poco probable que pase esto. No, y no solo eso, no es la primera vez para Google. Se sabe que tienen como este método para poder plagiar ideas y luego, con la intención de comprarle las patentes, hacen que estas empresas generen las licencias que luego obtienen un valor y Google entiende cuál es ese valor y les pone el piso para luego no comprarlas y seguir ocupándolas y que ellos no puedan después defenderlas porque resulta que es demasiado caro defenderlas. Entonces, es la visibilidad de la cantidad de ideas o de genios que hay allá afuera y que no son solamente y que no están todos en el Silicon Valley, que no están todos trabajando para Elon Musk, de que muchos se tuvieron que quedar atrás y eran ellos los que tenían las ganas de cambiar el mundo y que solo tuvieron que quedarse mirando desde atrás porque no supieron, digamos, desde la ingenuidad hacerlo bien. Porque más allá de que quién tuvo la primera idea o no, es quién se queda con la patente y cómo lo haces para poder defender que una idea es tuya. Bueno, si a ustedes les gustan las series de abogados, me imagino que esto ya son cosas de las cuales se podrían haber dado cuenta. Pero la manera en la cual tú defiendes una idea desde una corporación versus una persona o defiendes una posición es muy distinta. No es real, no es como... cuando tú discutes con un par y ambos están dando su pensamiento o ambos están en la misma línea porque son pares, ¿no es cierto? Entonces mi verdad contra tu argumento contra mi argumento, mis evidencias versus las tuyas, etcétera, y de ahí se saca como una conclusión global. Acá está todo tan maquinado, los expertos que llevan, la manera en la que lo cuentan, a quién le están contando, cómo se expresan. Y no como el cómo se expresa nada, es que te ves nervioso, estás mintiendo. No, hablamos de la seguridad, hablamos de cómo le estás explicando a alguien que no sabe de programación cómo te están robando.
Porque quizás acá nosotros gamers buena onda entendemos, uno ve la serie y entiende perfecto, así como, ya entiendo lo que se robaron. Pero en ese minuto, explicar un algoritmo, ¿qué es un algoritmo, weón? ¿Cómo le explicáis a una ama de casa que existe una base de datos con la cual se lucra, pero no de una manera directa, sino que indirecta, porque luego se venden esos datos? Para nosotros como, nacimos con la internet, ¿cachai? Entendemos que todos nuestros datos o nuestra persona en la internet tiene un valor dependiendo de las cosas que consumimos, la cantidad de páginas que visitamos, lo que compramos dentro de la internet, y entendemos que, bueno, teniendo redes sociales, nuestro perfil está público. Pero en ese minuto, ¿cómo lo explicas? ¿Se entiende? ¿Se canjeó la corrupción? A nivel código fuente se basan en la lógica del código, no del texto, porque cambiar una variable contador por cont no se cuenta como algo distinto, sino en la lógica de cómo se diseñó para funcionar y los resultados que debe de... Muchas gracias, Espanolito. Exactamente. Metaví, bienvenido. Principitos en el chat en tu nombre. Gracias, Felipe Gemaloso. Yo realmente la recomiendo, encuentro que... Fue una joya de ver, sobre todo para gente como nosotros, realmente que compartimos como los intereses de la internet y entender, ojalá, chiquillos, ojalá alguno de ustedes acá en el chat sea un genio programador, un genio artista, un escultor que la rompa y tenga una idea revolucionaria y que aprenda de esto. Que hay que asesorarse, hay que no tener miedo, porque... Uno de los argumentos base de los arcos de los personajes principales tenía que ver con cómo nos estamos atreviendo. ¿Vamos a jugar a la segura? ¿Vamos a ser humildes? ¿O vamos a presentarnos ante el mundo como una empresa par a los que están en Silicon Valley? ¿Podemos hacer eso? ¿Cuál es nuestro contexto? ¿Podemos hacer eso en Berlín versus lo que está ocurriendo en California? Buran dice, yo creo que siempre se puede, el tema es que para eso no solo se necesitan recursos, también tiempo. Y eso ya es difícil de garantizar, a menos que se invierta en ofrecer ayudas y ese tiempo se pierde teniendo la seguridad que fue para bien. ¿Te refieres a que siempre se puede mejorar un código ya existente? Te quiero decir que sí. Pero, de nuevo, tomar en cuenta el contexto. Estamos hablando de 1994. Ya, así como de que... Y en ese minuto era una idea revolucionaria que había que patentar y sacar. No era así como, no, ya, igual yo creo que puedo tener... Había una persona en el mundo que lo había logrado. Una persona en el mundo dijo, yo creo que puedo generar este código o este mensaje computacional, ¿cachai? Que haga que... logremos algo como esto, tan grande como una base de datos mundial, que luego puede ser, como lo dijeron acá en el chat recién, utilizada para incluso fines malévolos. Sí, es muy típico de, no sé, como en Marvel, por ejemplo, que es como, si estamos revisando las bases de Rusia, aquí nos damos cuenta que en el 2005 tenían era un terreno baldío, y acá en el 2015 tienen una base web militar, que no sé qué, y como que están ocupando Google Earth, ¿no es cierto? E incluso después cuando se presentó el Google Earth en 3D, donde ya no solamente podías ver las calles, sino que podías bajar a las calles. Y pasaba el autito culiado, ¿no es cierto? Para registrar patentes se paga. Sí, se paga. No es tanto. Ahora, no conozco, si te soy sincera, no conozco cómo funciona realmente. No sé si hay ideas más caras que otras, o si es que lo que patentas dependiendo de la categoría quizás varía en precio. Pero sí, se paga por poder patentarlo. Fue una eureka en ese minuto y que se le ocurriera a 2 personas a la vez. Claro, pues así como no, es que... Pero bueno, de nuevo, una invitación a que la vean, porque realmente lo que destaco de la serie es lo realista. Incluso basado en un caso real, qué sé yo, pero la película de Facebook no me parece tan realista. Hay ciertas cosas que están muy exacerbadas, como que son bastante sensacionalistas y como ocurre en una época más... como más reciente, creo que sí hay ciertas narrativas que como que se disfrazan un montón para poder contar una historia y que sea más interesante. Acá no necesitan hacerlo,
porque la historia per se, la anécdota ya es increíble. Así como, oh, no te puedo creer. Qué mala onda, todo el rato, a mí me pasó todo, durante toda la serie como, oh, qué mala oh, puta la weá, oh. Porque esas weas pasan. ¿Por qué pasa? Porque el mundo es el mundo y el tiempo no se detiene y no perdona. Entonces, Martín dice, al final el tema es quién patentó primero la idea de Terravisión / Google Earth. Después de eso se tendría que ver si fue plagio o no y ver si Google se aprovechó de ellos. Pero como dijo el amigo antes, si lo patentaron solo en Alemania, nada que alegar si Google lo patentó en Estados Unidos primero que ellos. Igual está complicado y difícil de entender. Te recomiendo que veas la serie porque creo que sí queda un poco más claro en el momento en el que hablan acerca de las patentes. Porque la patente fue hecha y creada solamente para que ellos pudiesen venderla para Google. Si no lo hubiesen patentado... Bueno, vean la serie. Vean la serie, porque realmente ahí hay como un vórtice realmente entre como si está patentado o no está patentado, la manera en la cual pueden incidir después en el juicio. Artemisa dice, otra cosa que no puedes patentar o tener derecho sobre algo típico, por ejemplo, el color rojo. Tiene que ser un tono muy específico, como el rojo Coca-Cola, o muy absurdo, como el aire. Claro. Igual el weón que patentó la luna no caía dentro de lo absurdo, así como... Más encima, el weón que va y patenta la luna, me imagino el weón que recibe la patente así como... Oh... ¿Qué hago con esta weá? Ah, así como... Aló jefe. Ah. Me es gracioso como hablan de demostrar cosas legalmente con tanta facilidad. Demostrar legalmente es imposible. Con mi familia estamos pidiendo la libertad para mi sobrino. Fue acusado de un cogoteo que no cometió. Tenemos los videos de seguridad de los vecinos como evidencia. Actualmente, Ignacio lleva 3 injustos meses en prisión preventiva. ¡Oh! ¡Pedro! ¡Qué duro! Y es que... estoy completamente de acuerdo contigo cuando es como demostrar sobre demostrar, incluso teniendo la evidencia. Si un caso como este te lo representa también, es como ¿qué tanto más claro tengo que ser? Para la justicia somos culpables hasta que demostremos inocencia. Y es que pareciera no ser así para Google, porque ellos entraron inocentes. Y la manera en la cual se intentó hacer... como justicia no era suficiente, como lo dice acá Pedro. La evidencia no era suficiente, incluso teniendo el código. Así onda, acá se demostró que ocupan el mismo, y las personas que estaban ahí en el jurado es como, no sabemos lo que significa eso. Sorry. La justicia tiene una cantidad... es tan compleja los sistemas judiciales al final, porque no es llegar y demostrar, no es llegar... Por ejemplo, en la taberna nosotros tenemos los días domingo un porcentaje de tiempo donde tenemos que conversar acerca de las decisiones que tenemos que tomar respecto a canales, al parche, etcétera, etcétera, intentando siempre ser lo más... equitativos para todos, por ejemplo. O decir, bueno, ley pareja no es justa, o ley pareja es justa. Ah, me cagaron, me quedé, blanco. Ley pareja no es dura. ¿Cómo es la wea? No es dura, gracias, dicho. Ley pareja no es dura, y de pronto decimos como, no, pero es que no es justo que hagamos lo mismo en ambos casos. Y es que, bueno, entonces hay que generar un protocolo general. Chucha, pero ya lo tenemos y hay que respetar ese. Y si empezamos a ver caso a caso, no tendríamos cómo tomar decisiones. Todo sería finalmente subjetivo y ligado a lo moral. Así como, ¿qué sería lo correcto de hacer? Entonces, cuando uno se pregunta acerca de lo correcto, podemos empezar a hablar acerca del perdón. Podemos empezar a hablar acerca de las oportunidades, de las proyecciones, y cuándo se respeta realmente la regla o la ley, basado en qué evidencia. Y yo sé que para nosotros es como, pero eso está fácil de entender. Sí, pues mierda, si estamos en el 2022, entendemos la wea porque nosotros jugamos videojuegos, tenemos redes sociales, entendemos cómo funcionan los algoritmos. Los influencers hablan de algoritmos como si supieran haciendo programaciones, como el algoritmo de Instagram me está cagando. Y es que incluso si no conocieran cómo funciona a nivel código, se entiende a nivel general cuáles son las implicancias de un comportamiento en la internet. Pero en ese minuto, en los 90, las personas recién estaban conociendo el uso de información.
Al final, quienes ganan en los temas legales son los que tienen los mejores argumentos y no tanto quien tiene más pruebas. Generalmente esas personas son las que tienen plata porque pueden contratar a personas que hablan bonito. Pero no le digamos así, pues bueno. Y se convence al jurado o juez. Me gustan las arcanas porque son temas diferentes cada semana. Gracias por eso, Pancha. Gracias por estar acá, Martín. Kunomon dice, solo el que sabe cómo funciona el sistema legal puede demostrar. Por eso es más fácil que gente con menos estudios o de lenguas distintas a la ley sean culpabilizadas y caigan en prisión. No, imagínate, tenéis a Google con un bufete de abogados que es pero para chuparse los dedos, pues, weón. Que entiende perfecto cómo explicarle a la gente acerca de lo que hacen. Porque eso es burocracia. Ellos tienen que tenerlo súper claro para que la gente entienda. Bueno. Con eso despedimos la arcana del día de hoy. El cambio de época. Que de pronto decir como... Puta, los 2000 fueron hace 22 años. Tenemos una vida. Así como un cuarto de siglo. Vivido. Tranquis. Hay muchas cosas que cambian y van avanzando cada vez más rápido. Imagínense el mundo pre-pandemia. El mundo pre-pandemia. Es un mundo completamente distinto al que vivimos hoy día. Y no hay mucho que podamos hacer, es aprender rápido y alcanzar al tiempo, ¿no es cierto? Bueno, recuerden entonces, nos despedimos. Las drogas son para gente inteligente. Sean consecuentes con sus decisiones. Y seamos amigos del tiempo. Porque es lo único que nos separa del vacío. Adiós, nerds de la internet. Un saludo al Cevita Parra de mi parte. Un beso en el poto. Eso le dicen, un beso en el poto de mi parte. Chao.